La lluvia golpeaba los cristales de la pequeña casa de Nerea como si quisiera avisarla de algo que ella llevaba años negándose a aceitar. A sus 72 años, había aprendido que ciertas verdades duelen más que cualquier enfermedad. Sus hijos ya no la necesitaban e, incluso peor, ya no la querían cerca. El móvil vibraba sobre la mesa. Nerea miró a la pantalla con el mismo ritual de siempre, esa esperanza teimosa que nunca se apagaba del todo. Pero, como en los últimos meses, no era ninguno de sus hijos. Solo una notificación automática do banco. Suspiró, apagó el aparato y lo dejó boca abajo, como si así pudiera silenciar también el vacío que se le abría en el pecho. Aquella tarde, había preparado una cena especial. No para ella, nunca lo hacía, sino porque desde hacía semanas intentaba reunir a sus hijos en casa para comer juntos, como antes. Llamó, escribió, insistió sin perder la amabilidad. Esta semana no puedo, mamá. Lo vemos el mes que viene. Ahora estoy muy liado. Excusas. Todas. La mesa estaba puesta, el mantel planchado, las velas encendidas, y, como tantas veces ya, 3 sillas vacías. Nerea se sentó despacio. Miró los platos intactos y sintió un peso insoportable que le bajó por la garganta hasta el estómago. Recordó entonces todas las noches en que se quedó despierta cuidando de ellos, todas las veces en que trabajó horas extra para darles lo mejor, todos los cumpleaños que celebró con ilusión, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para un pequeño pastel. Y ahora, allí, en esa casa silenciosa que una vez estuvo llena de risas, Nerea comprendió algo que la atravesó como un cuchillo. Sus hijos habían dejado de necesitarla hacía mucho tiempo, pero ella seguía viviendo para ellos como si fueran niños. Se levantó lentamente, apagó las velas y recogió la mesa. Cada movimiento parecía arrancarle un recuerdo. Cuando terminó, se quedó inmóvil en la cocina, apoyada en la encimera fría, como si su cuerpo no supiera qué hacer después. Entonces, algo se quebró dentro de ella, algo pequeño, discreto, pero definitivo. Caminó hasta su habitación, abrió el armario y sacó una vieja mochila que llevaba años sin usar. Metió solo lo esencial, 2 mudas de ropa, una foto de sus hijos cuando eran pequeños, su cuaderno de costura y una manta tejida por su madre. Mientras cerraba la cremallera, sintió una paz extraña, como si aquel gesto sencillo fuese la respuesta a un dolor que llevaba demasiado tiempo callando. No dejó notas. No llamó a nadie. No buscó explicaciones. Simplemente, cerró la puerta de su casa por fuera y bajó las escaleras con pasos lentos pero firmes. La lluvia le empapó el cabello en segundos, pero ella no se detuvo. Caminó hasta la estación de autobuses, sin mirar atrás ni una sola vez. El conductor, un hombre de unos 50 años, le dedicó una sonrisa amable. ¿A dónde viaja, señora? Nerea dudó unos segundos. A cualquier lugar donde nadie me conozca, respondió con voz suave. El autobús arrancó. La ciudad quedó atrás envuelta por la lluvia, y con ella toda una vida dedicada a personas que ya no pensaban en ella. Miró por la ventana, viendo cómo las luces se difuminaban. Por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a libertad, aunque mezclado con miedo. Era una sensación nueva, incómoda, pero viva. Cuando llegó a una pequeña ciudad costera horas más tarde, el aire olía a mar y a pescado fresco. Nerea bajó del autobús con la mochila al hombro y el corazón latiendo rápido. No sabía qué haría al día siguiente, ni dónde dormiría más allá de esa noche, pero tenía una certeza firme: ya no volvería a esperar a quienes no querían estar. Encontró una pensión barata, un edificio modesto con paredes desconchadas y un recibidor que olía a café requemado. La dueña, una mujer robusta de mirada amable, le ofreció un cuarto pequeño pero limpio. Aquí podrá descansar, señora. Si necesita algo, me llama. Nerea agradeció con una sonrisa cansada. Cuando entró en la habitación, dejó la mochila en la cama y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el puerto iluminado, los barcos que se mecían suavemente y el murmullo constante de las olas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por pensar en sí misma. Se sentó en la cama, abrió su cuaderno de costura y pasó los dedos por las páginas amarillentas. Una idea comenzó a tomar forma, tímida, como una semilla. Tal vez, solo tal vez, aún tenía algo que ofrecer al mundo, aunque sus hijos se hubieran olvidado de ella. Esa noche, antes de dormir, Nerea susurró para sí misma: ya no voy a mendigar cariño. Desde hoy, empiezo de nuevo. Y, sin saberlo, aquel fue el primer paso hacia una vida que jamás habría imaginado.
La mañana siguiente amaneció con un olor a sal que se metía por las ventanas de la pequeña habitación. Nerea se despertó temprano, con esa mezcla de nerviosismo y alivio que solo sienten quienes han tomado una decisión definitiva. Miró el techo unos segundos, intentando recordar dónde estaba. Luego sonrió con suavidad. Por primera vez en años, no tenía que preparar desayunos, ni esperar llamadas, ni fingir alegría para que sus hijos no se sintieran incómodos. Se vistió con ropa sencilla, recogió su moño y bajó a la recepción. La dueña de la pensión, Maruxa, estaba limpiando el mostrador. «Buenos días, señora. ¿Durmió bien?» «Mejor que en mucho tiempo», respondió Nerea. Maruxa, curiosa, le preguntó de dónde venía. Nerea no quiso dar demasiadas explicaciones. Solo dijo que necesitaba empezar de cero. La dueña, sin hacer más preguntas, le ofreció algo que cambiaría todo. «Si quiere, puedo avisarle cuando tengamos ropa que arreglar. Los huéspedes siempre rompen algo. Y no tenemos costurera». Nerea parpadeó, sorprendida. ¿Trabajo? No esperaba eso tan pronto. Asintió, agradecida. A media mañana, Maruxa subió con un puñado de camisas que necesitaban un pequeño arreglo. Nerea, sentada junto a la ventana con vistas al mar, sacó su cuaderno de costura y empezó a trabajar. Sus manos, aunque envejecidas, aún eran precisas. Puntada tras puntada, sintió una calma que hacía años no experimentaba. Con el paso de los días, la noticia se extendió por el barrio. En la pensión de la esquina hay una señora mayor que cose como los ángeles. Empezaron a llegar vecinos con dobladillos, uniformes escolares, manteles desgarrados y bolsillos rotos. Nerea no cobraba mucho, apenas lo justo para pagar la habitación y algo de comida. Pero la gente la trataba con un cariño sincero que ella creía perdido. Fue entonces cuando conoció a Tomás, un jubilado viudo que vivía al lado del puerto. Traía siempre ropa sencilla, pero impecablemente limpia. «Mi mujer también cosía», le dijo un día. «Y ver cómo trabaja usted me trae recuerdos bonitos». Nerea sonrió con timidez. Hacía años que nadie le hablaba con tanta ternura. En la pensión, cada tarde, se sentaba en la cocina común a tomar té con Maruxa y un par de huéspedes habituales. Contaba historias de su juventud, de cómo aprendió a coser con su madre, de los tiempos en los que trabajaba día y noche para darle todo a sus hijos. Nunca los mencionaba por nombre. El dolor aún estaba demasiado reciente. Sin embargo, algo curioso empezó a ocurrir. Nerea, que siempre había tenido una habilidad especial para escuchar, comenzó a notar que muchas personas mayores compartían un sentimiento parecido al suyo: abandono. Historias de hijos que llamaban solo en Navidad, de nietos que no sabían ni su cumpleaños, de familias que trataban la vejez como un estorbo. Una noche, mientras escuchaba a Tomás contar cómo pasaba los fines de semana solo, algo dentro de ella se iluminó. Tal vez su historia podía servir para algo más grande. Maruxa le había enseñado a usar el móvil para grabar vídeos. Al principio, Nerea se sentía ridícula hablando a la cámara, pero un día decidió intentarlo. Se sentó en su cama, colocó el móvil apoyado en un vaso y apretó grabar. «Buenas noches. Soy Nerea. Tengo 72 años. No estoy aquí para que me tengan pena, sino para decirle a quien se sienta solo que no es culpa suya». Publicó el vídeo sin pensarlo demasiado. A la mañana siguiente, tenía más de 1000 visualizaciones y docenas de comentarios de personas mayores que decían sentirse acompañadas por sus palabras. Nerea se quedó paralizada. Ella, que había sido olvidada por su propia familia, estaba siendo escuchada por todo un país. En los días siguientes grabó pequeños vídeos de 1 minuto, consejos para vivir solos, cómo coser un botón, cómo hacer un té perfecto, cómo mantener la calma cuando la tristeza pesa demasiado. Hablaba desde la humildad, sin artificios. Y eso la hizo viral. Los mensajes no paraban de llegar. «Gracias por esto, señora Nerea. Me ha recordado a mi abuela. Pensaba que nadie me entendía». Nerea lloró más de una noche leyendo esas palabras. No de tristeza, sino de algo que no sentía desde hacía décadas: relevancia. Tenía un propósito. Estaba ayudando. Estaba viva. Un día, Tomás apareció con un pequeño ramo de flores silvestres. «Es por todo lo que está haciendo», dijo con una sonrisa. «No tiene ni idea del bien que está haciendo por aquí». Ella aceptó las flores temblando. Nadie le regalaba flores desde hacía más de 30 años. Las puso en un vaso junto a la ventana, donde la luz del atardecer las hacía brillar como oro.
Pero la viralidad trae miradas curiosas. Y sin saberlo, en algún lugar de la ciudad donde había vivido toda su vida, alguien vio uno de sus vídeos y la reconoció. La tranquilidad de Nerea estaba a punto de romperse. El amanecer iluminaba la habitación de Nerea con una suavidad dorada cuando su móvil comenzó a vibrar sin parar. Ella frunció el ceño, no estaba acostumbrada a tantas notificaciones tan temprano. Pensó que quizá otro de sus vídeos había tenido buena acogida. Pero cuando abrió la pantalla, el corazón se le detuvo. ¿Es usted la señora Nerea Gómez? ¿Es verdad que sus hijos la están buscando? La prensa quiere hablar con usted. Decenas de mensajes. Algunos amables, otros invasivos, todos insistentes. Nerea se llevó la mano al pecho, sintiendo como la emoción se mezclaba con un pánico helado. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Quién había dicho su nombre completo? Bajó las escaleras apresuradamente. En la recepción, Maruxa estaba hablando por teléfono con cara de incredulidad. Sí, está aquí alojada, pero no voy a darle su habitación. No insista. Colgó el teléfono y miró a Nerea con preocupación. Te buscan periodistas, cariño. Y no sé cómo han llegado hasta aquí. Nerea se sentó en una silla, temblando. Nunca quiso fama. Solo quería ayudar a quien se sentía solo, como ella. Tomás entró en la pensión justo entonces, con su paso lento y su expresión siempre apacible. Al verla alterada, se acercó inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Ella le mostró el móvil sin saber por dónde empezar. Tomás leyó algunos mensajes y su rostro cambió. Alguien te ha reconocido, y lo ha publicado. ¿Pero quién? Susurró Nerea, sintiendo un nudo en la garganta. Horas después, lo supo. Un periodista local había recibido un aviso anónimo. La mujer de los vídeos virales era la misma anciana que sus hijos daban por desaparecida. El periodista investigó, encontró una foto antigua en un registro municipal y confirmó la identidad. La noticia explotó en cuestión de horas. La mujer olvidada por sus hijos que inspira a miles. El renacer silencioso de Nerea Gómez. Sus hijos la abandonaron, y ahora todo el país la admira. Y, como si hubiera un hilo invisible conectando todo, los teléfonos de sus hijos comenzaron a sonar. Porque ahora sí la echaban en falta. Ahora sí les importaba. A mediodía, 2 coches aparcaron frente a la pensión. Nerea los reconoció al instante. Mark y Lucía, sus hijos, bajaron del vehículo con gesto urgente. Maruxa quiso impedirles el paso, pero Nerea levantó una mano. Déjalos pasar, dijo en voz baja. Los dos entraron en el pequeño salón con un torbellino de emociones contradictorias. Culpa, sorpresa, vergüenza, pero sobre todo, miedo a perderla de verdad. Mamá, susurró Lucía, con los ojos rojos. ¿Por qué te fuiste así? Preguntó Mark, más tenso, pero vulnerable. Nerea los miró largamente. Durante años había deseado ese momento. No para que sufrieran, sino para que la viesen por fin. No me fui para castigaros, dijo con calma. Me fui porque, ya no quedaba nada para mí en vuestra vida. Lucía rompió a llorar. Mark apretó los dientes, conteniendo la emoción. ¿Estábamos ocupados, mamá? Siempre estabais ocupados, respondió Nerea con tristeza, pero sin rencor. Pero yo me perdí esperando. El silencio llenó la estancia. No era un silencio agresivo, sino lleno de verdad. Ahora eres famosa, murmuró Lucía. Todo el mundo habla de ti. Nerea sonrió con suavidad. No soy famosa. Solo hablo a personas que se sienten como yo me sentí durante años. Mark se acercó, inseguro. Queremos que vuelvas a casa. Podemos arreglarlo. Nerea negó con la cabeza. No con dureza. Con serenidad. Hijos, yo os quiero. Eso no cambiará nunca. Pero ya no puedo vivir esperando vuestro cariño. No sabéis lo que me ha costado aprenderlo, pero esta, miró a Maruxa, luego a Tomás, luego a la ventana que daba al puerto, esta es mi vida ahora. Y por primera vez, es mía. Lucía bajó la cabeza. Mark tragó saliva. Ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Nerea se levantó despacio y los abrazó. No había reproches. Solo despedida. No un adiós definitivo, pero sí un adiós simbólico a la mujer que había sido, dependiente, sacrificada, invisible. Los dos se marcharon poco después, con la promesa de visitarla pronto. Y, por primera vez en mucho tiempo, aquella promesa no le despertó ilusión, sino paz. Esa noche,
Nerea grabó un vídeo especial. Hoy quiero deciros algo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para quererse un poco más. Miró a la cámara con una ternura luminosa. Y si algún día sentís que nadie os ve, buscad un lugar donde sí lo hagan. Yo lo encontré. Publicó el vídeo y apagó el móvil. Luego abrió la ventana y dejó que el viento del mar llenara la habitación. No sabía qué le esperaba en el futuro, pero ya no tenía miedo. Porque había descubierto algo que sus hijos nunca le enseñaron. La soledad duele, pero también puede despertar la valentía que cambia una vida entera. Por una vez, Nerea eligió vivir para sí misma.